Muy bien, y continuamos en el cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina. En esta oportunidad, nuestro siguiente invitado es el doctor Diego Mauricio Mazo Cuervo. Su ponencia, Formación de competencias del siglo XXI para afrontar los retos de la cuarta revolución tecnológica. Es la hora de pensar en torno a las capacidades, saberes, conocimientos y competencias que nuestros estudiantes deben desarrollar para enfrentar los retos de la cuarta generación y transformación tecnológica. Para ello, primero debemos mirar críticamente y desde una posición ética las ventajas y los problemas asociados con las transformaciones tecnológicas que tienen lugar en el mundo, en nuestras sociedades, y preguntarnos cómo afectan nuestras vidas, en qué las mejoran y qué complejidades traen aparejadas. No se trata de incorporar acríticamente toda tecnología porque es buena en sí misma, sino de pensar qué problemas solucionan y qué nuevos desafíos plantea. El doctor Diego Mauricio Mazo Cuervo es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, Chair Leader de la Universidad Oberta de Cataluña de España. Entre sus responsabilidades, lideró la transformación de CEIPA de escuela tecnológica a institución universitaria, la creación del modelo pedagógico institucional de núcleos problemáticos, entre muchas otras iniciativas que tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la educación virtual en Colombia. Actualmente cursa para un doctorado en educación en la Universidad de Southern en California. Quiero entonces que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Diego Mauricio Mazo Cuervo y le agradecemos por haber aceptado la invitación de estar este año con nosotros en el cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Quiero primero agradecerle a los organizadores del evento, CEDLAC, la Universidad Nacional de La Plata, Claxo, la Secretaría de Educación de Sabaneta y a Selfin por invitarme, por dejarme disfrutar esta mañana con ustedes. Ver tanta gente reunida pensando la educación realmente me llena de alegría, porque creo y estoy convencido que la educación es el único medio para cambiar, transformar y tener un mejor país y una mejor sociedad. El tema que acaban de tocar sobre la educación rural me llega al corazón, porque nosotros, mi familia, venimos de allá. Esa persona que ustedes ven en la pantalla es mi papá, maestro de escuela rural en Toledo, Antioquia, en 1956. A él le tocó ser educado por su papá, que era maestro de escuela en Briceño, Antioquia, cuando Briceño no era ni siquiera municipio, sino un corregimiento de Yarumal. Y gracias a ellos, la educación se volvió una pasión para nosotros, una pasión que nos ha permitido pensar, repensar y aportar en la educación. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Quiero compartir cuál es el momento que estamos viviendo el día de hoy, qué retos tenemos en la educación y cómo nos obliga a nosotros a repensar y a cambiar un poco los paradigmas que tenemos en este momento. Tenemos una serie de factores de cambio. El mundo en el cual nosotros vivíamos no es el mismo en el que nos educamos. Muchos de nosotros nos educamos el siglo pasado y hoy en día tenemos unos factores que están generando unos cambios en la sociedad que son supremamente fuertes. Y esos cambios llevan a lo que el ejército de los Estados Unidos en la década del 90 definió como un entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, en donde cada día los cambios son mucho más rápidos. Cada día estamos viviendo
una explosión del conocimiento y una cantidad de tecnologías que emergen, que impactan lo que es el empleo doméstico. Cualquiera de nosotros, cualquier dispositivo, la misma ropa, todos los elementos que tenemos, ustedes van a ver cómo son producidos en diferentes partes del país, del mundo, perdón, cómo estamos interconectados. Lo que pasa en una parte del planeta nos afecta a todos. Los ciclos económicos, los cambios en cómo las empresas se organizan. Nosotros tenemos en el CEIPA una institución que en este momento tiene estudiantes en cerca de 270 ciudades del país. Tenemos estudiantes en 14 países, tenemos profesores que viven en Estocolmo, tenemos gente que vive en México, en Canadá, y como tal tenemos que trabajar como una sola universidad. Esos cambios están generando una serie de impactos en las empresas y también en la demanda de las competencias que requieren las empresas y la sociedad para avanzar. Como lo decía ahorita, los cambios cada vez son más rápidos y más frecuentes y más profundos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos tiempo para adaptarnos, que no tenemos lo que teníamos anteriormente para nosotros poder analizar, entrar, mirar, sino que tenemos que responder rápidamente ante las necesidades que el entorno nos está dando. Esto para la educación es un grave problema. Esto para la educación es un problema complejo, porque los cambios en educación no los damos de un día para otro, necesitan tiempo. Y ese es un factor clave que tenemos que entender el día de hoy en el entorno en que nos movemos. ¿Qué está pasando? Miren esta gráfica. Yo quiero que ustedes analicen esta gráfica. Esta gráfica la hizo el profesor David Autor. Él estudió la evolución del mercado en Estados Unidos desde 1979 hasta el año 2012. ¿Sí? La línea que está resaltada, esta línea que ustedes ven acá, que está resaltada, es el periodo de tiempo del 2007 al 2012, al cual me quiero referir. ¿Sí? Él trató de mirar dónde se crean y dónde se destruyen empleos y lo identificó y lo puso en las cualificaciones desde las personas menos cualificadas hasta las personas más cualificadas. ¿Dónde están las más cualificadas? En este rectángulo que ustedes ven acá. Y en este rectángulo tenemos las menos cualificadas, ¿cierto? Si ustedes miran, esos son 40% de las ocupaciones. Solo en 40% de las ocupaciones, de las cualificaciones, se generaron empleos en esta década, en este periodo de tiempo, 2007 al 2012. En el resto, como ustedes pueden ver, en este pedazo que estoy subrayando en este momento, se destruyen empleos. 60% de las cualificaciones se perdieron empleos. Solamente se crearon en las menos cualificadas, pero solamente en industrias de servicio. Solamente temas de servicio. Todos los otros, como lo vamos a ver a continuación, perdieron el número de empleos. Y si ustedes miran, en las más cualificadas tenemos un incremento de empleos mucho menor. Esto nos tiene que llamar a nosotros a reflexionar, nos tiene que invitar a pensar qué está pasando con el tema de educación. Para hacer esto, él trató de clasificar en dos tipos de tareas rutinarias y tareas no rutinarias. Las rutinarias las dividió en manual y cognitivas y las no rutinarias entre analíticas, manuales e interpersonales. Esto para mirar, bueno, se están creando, en unas áreas se están creando empleos y en otras no se están creando empleos. ¿Saben qué encontró el profesor Autor? Que solamente en las no rutinarias y en las no rutinarias interpersonales y no rutinarias analíticas, o sea, donde requieren que la persona tenga mucha creatividad, donde tengamos relaciones, donde sean todo lo que son servicios como turismo, restaurantes, todo lo que son servicios hospitalarios,
atención médica, etcétera. Todo ese tipo de cosas es donde se crean empleos. En los otros la tasa es mínima de crecimiento o inclusive desaparecen empleos. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes lo ven, que tenemos que mirar qué competencias van a impactar a nuestros muchachos, qué competencias necesitan nuestros muchachos desarrollar para poder desarrollarse, para poder conseguir empleo, para poder trabajar o para poder ser exitosos en esto. El profesor Autor también plantea que hay un problema de género y hay un problema, y el problema es más grave cuando comparamos entre la educación rural y la educación urbana. Esta es una brecha que todavía sigue pendiente y que tenemos que trabajar en cerrar. Esto simplemente para mostrarles cómo se van destruyendo en algunas áreas, dependiendo del tipo de tareas, cómo son reemplazadas por otros elementos, por la automatización, por todas las tecnologías que van emergiendo. O sea, si ustedes miran esta gráfica, miren por ejemplo, en temas de agricultura se destruyen valor. En temas de servicio, ocupaciones, crece. En el resto, miren por ejemplo, temas de ventas, se destruyen. Solamente en los cargos profesionales y técnicos especializados se crece en el número de empleos. Lo mismo acá, cómo ha crecido, cuál es la variación, el cambio en diferente tiempo. Para mí, esto es un indicio claro, un llamado a la educación de qué tenemos que hacer. Tenemos que pensar y tenemos que actuar. Y tenemos que hacer cambios profundos para cerrar esas brechas que nos presentaban, por ejemplo, en la conferencia anterior. Junto con la otra gráfica que les presenté ahora, quiero que analicen esta gráfica del DANE, ¿cierto? Y miremos nada más las estadísticas del 2017. Solamente, si ustedes miran esta parte, más o menos un 23% tienen alguna educación superior, cualquiera. El resto, la gran mayoría, son bachilleres o secundaria o primaria. O sea, aquí muchos de ustedes tenemos la gran oportunidad de hacer la diferencia con nuestros muchachos. Tenemos la oportunidad de transformar el país, porque si ustedes ven, el 78% de las personas económicamente activas solamente tienen una educación básica, según el DANE. ¿Sí? Esto también nos invita, esta gráfica o este dato que nos da el DANE, esta información que nos presenta el DANE, nos lleva también a mirar un problema grave, y es el acceso a continuar educándonos, a cómo tenemos que seguir formándonos, cuántas personas siguen perfeccionando sus cualificaciones, sus competencias. Entonces, aquí encontramos que estos datos son un poquito desalentadores, porque la gente no está volviendo a estudiar, y lo único que tenemos hoy en día que hacer es ¿qué? Estudiar. Hoy, con esta velocidad del cambio, tenemos que estar manteniéndonos actualizados. Lo mismo, miren este dato, 33% de la población económicamente activa en Colombia es de educación media, y la tasa de desempleo es mucho mayor que la tasa de empleo. Entonces hay algo que no está casando y que no está funcionando bien. O sea, el World Economic Forum hace una proyección y dice que para el 2020, gracias a la automatización, a la revolución industrial, a las nuevas tecnologías, se van a destruir 5.1 millones de empleos y solamente se van a crear 2 millones de empleos. A mí este dato me parece supremamente interesante de analizar y de mirar qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el tema de educación.
La OCDE dice, bueno, mire, hay algo que está pasando en el mercado y esto se debe o por las competencias o por las cualificaciones. O sea, qué competencias tiene la persona o qué títulos tiene la persona para desempeñarse en su mercado, en el mercado laboral. Y se preocupa por medir cuál es la importancia de tener esto claro, ¿cierto? Y la importancia es altísima. Miren el impacto de no tener alineado las necesidades del mercado con los temas educativos. Es un impacto que nos genera demasiados problemas a todos y a la sociedad la restringe muchísimo de poder crecer. Entonces, bueno, listo, esto es cierto, pero entonces, ¿cuál será el porcentaje? ¿Cuál será el porcentaje de diferencia entre las competencias que tienen las personas trabajadoras y las personas y las competencias demandadas por el mercado laboral? A mí me sorprendió bastante este dato, porque si ustedes miran, estamos hablando de que el 60% de los trabajadores en los países de la OCDE y además confrontados con otros países no tienen las competencias que el mercado requiere, ya sea porque tienen mucha calificación o poca calificación, o porque las competencias que se están desarrollando no las tienen en este momento. Si hablamos del 60% de la población que no está desarrollando esas competencias, es un llamado también a la educación. Es un llamado a la educación de en qué estamos formando, cuáles son esas competencias que se necesitan, cuáles son las competencias que el mercado está necesitando y que probablemente no está encontrando en nuestros estudiantes. Algunas tecnologías. La cuarta revolución tecnológica, de la que tanto estamos hablando aquí en Medellín, gracias a Dios, o sea, no es algo absolutamente nuevo, es la convergencia de múltiples tecnologías, tecnologías digitales, físicas y biológicas, que se combinan y producen una nueva manera de producir, de trabajar. Entonces, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, Internet móvil de alta velocidad. Ahora estamos hablando del 5G y por ahí hay una discusión entre dos monstruos como Estados Unidos y China, quién va a liderar esa revolución del 5G. Ustedes ahora van a entender un poco, porque si todo esto está transformando la manera de hacer negocios, está impactando la sociedad, cómo nos entretenemos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, o sea, tiene un impacto en todos los niveles, pues quien domine o no se deje dominar en esta carrera, pues tendrá un predominio interesante en el mundo. Tenemos el tema de inteligencia artificial, tema que hoy en día yo creo que ya es una realidad y está impactando muchas profesiones, muchísimas, desde médicas hasta todos los ámbitos administrativos y producción. Temas como servicios, por ejemplo, los famosos chatbots que tienen en las páginas web y en WhatsApp y todo esto, que nos atienden. Claro, eso es maravilloso, uno tiene la respuesta inmediata, pero obviamente detrás de esos chatbots son unos puestos de trabajo menos que hay en el mercado. Y esa relación es lo que se va a dar de aquí en adelante, gústenos o no, es lo que está desarrollando. Y la otra opción, que no hacer nada ante esto, es peor, ¿cierto? Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos una tecnología, Big Data, que lo único que hace es coger todos estos datos que hay en todas partes en los sistemas y aplicarlos para decirnos algo, para encontrar información, encontrar patrones de comportamiento que nos permitan a nosotros poder intuir, predecir ciertas cosas en el mercado. Las nanotecnologías que están
aplicándose en diferentes procesos industriales, en medicina, hay demasiados desarrollos en temas de nanotecnologías. El Internet de las cosas, ¿cierto? Que cada día lo vemos más. Yo me acuerdo cuando salía con mi papá de paseo, que cuando el carro se varaba y uno estaba por allá por la costa, llegaba el mecánico con un destornillador y un martillo. Hoy usted se vara en el carro y lo conectan a un computador a ver qué pasa. El martillo y el destornillador desapareció totalmente. Ahora todo está conectado, todo está a un computador. La nevera, el microondas, todo este tipo de cosas nos van a hablar y nos van a medir. Y vienen muchos problemas, cosas que no hemos resuelto porque no las podíamos imaginar. ¿Cómo va a ser la relación ética? ¿Cómo va a ser nuestras comunicaciones, la relación, etcétera? Tenemos las impresiones 3D que pasaron de ser unas impresoras de juguete a unas impresoras que hoy en día pueden imprimir un edificio, una casa en muy corto tiempo, eliminando una cantidad de mano de obra en muchos procesos. O sea, no solamente impresiones 3D, escáner 3D, reconocimientos biológicos, todas estas tecnologías que hace algunos años parecían ciencia ficción, hoy son una realidad. Los carros autónomos, la computación cuántica que eleva la capacidad de procesamiento en 10 o 15 veces. O sea, hay una serie de cambios que se están dando y que Medellín, digo, gracias a Dios, para los que somos creyentes, como yo, estamos hablando de eso. Si no, quedarnos por fuera es peor. Ya lo hemos visto. Colombia se ha quedado por fuera de muchas revoluciones industriales y no le ha ido bien. No es una buena estrategia. La mejor estrategia es tratar de estar con ellos, entenderlos, trabajar y mirar el impacto de cómo participamos adecuadamente de ellos. ¿Sí? Miren estos datos y confróntenlos contra lo que les decía ahorita del DANE, la información que nos da el DANE. El 85% de las empresas, cuando van a utilizar tecnologías emergentes en la cuarta revolución, el 59% van a cambiar sus procesos productivos. Van a cambiar sus procesos productivos. ¿Qué quiere decir eso? Muchas cosas. Que se crean nuevos empleos, se crean nuevas fórmulas, ¿cierto? Se adoptan tecnologías, pero si no hay la mano de obra, si no tenemos el personal calificado, no vamos a poder participar de esa revolución. Y ese es el principal, como ustedes lo ven aquí, miren, ¿cuál es el principal factor para buscar una ciudad o abrir un mercado nuevo de las grandes compañías? El talento humano. El talento humano. Medellín tiene un déficit de 25.000 programadores. Cuando yo empecé ingeniería de sistemas, bueno, en el siglo pasado, entramos 160 personas. Hoy creo que escasamente abren de a un grupo en cada una de las facultades de ingeniería. O sea, fíjense ahí, en nuestra ciudad tenemos un déficit de 25.000 personas en programación y no tenemos estudiantes. ¿Qué brecha tenemos entre las necesidades del mercado y lo que nuestros estudiantes quieren estudiar? Este dato también me llamó la atención. Aquí hay varios estudiantes del doctorado, ¿cierto? Oiga, Rodrigo, ¿cierto? Hay varios. No, levanten la mano ellos, ¿cuáles son mis colegas? Yo también estoy estudiando un doctorado en educación y esto es parte de lo que estoy haciendo investigación. O sea, miren lo que está pasando, lo que dice esta gente. 71% de las horas de trabajo las hacíamos los humanos. Para el 2022 estamos hablando del 58%. ¿Cómo nos va a impactar estos temas? Solamente el 54%
de los trabajadores hay que reentrenarlos significativamente para poder operar las industrias. ¿Y saben cuál es la única alternativa que nos dan? Educación. Educación en todos los niveles, en todos. Tenemos que repensarnos la educación como un sistema, no como 2 o 3, como hasta ahora tenemos en nuestro país. Esto tiene unos impactos interesantes. ¿Por qué es importante medir cuáles son las competencias, medir cuál es el futuro del trabajo? Pues para poder determinar cómo podemos alinear nuestros planes, nuestros proyectos educativos, cómo podemos mirar que esto pueda tener un impacto grande en nuestra sociedad, en nuestros muchachos. El World Economic Forum habla de que si nosotros seguimos con un aprendizaje memorístico, un aprendizaje que no desarrolle competencias, ¿cierto? Lo que le enseñemos a un estudiante en el primer año de carrera, cuando le demos el título aquí, va a estar obsoleto. Solamente 4 años. Lo que le enseñemos el primer año está obsoleto. Eso nos invita a pensar, bueno, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Cuáles son esas competencias que necesitamos desarrollar? ¿Cierto? Y ellos hicieron unos desarrollos grandes y hablan, los categorizan, competencias básicas, competencias de procesamiento, cognitivas, físicas, de contenido, por supuesto. Hablan no solamente el World Economic Forum, la OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO, están hablando de las competencias que nosotros necesitamos adoptar y aprobar en nuestro sistema educativo. Yo traje algunas aquí, pero quiero concentrarme en la siguiente parte, que es la propuesta para el sistema educativo. Pero sí quiero llamar la atención sobre esto, sobre estas competencias sociales. Estas competencias, si ustedes se acuerdan, la primera gráfica que les dije, pónganle cuidado a esta gráfica, que es muy importante, la del profesor David Autor, en dónde se crean empleos. En la parte menos cualificada se da exclusivamente en esas competencias sociales, porque son de servicio, son de relaciones entre las personas. Lo que vienen los nuevos, donde se van a generar los nuevos trabajos en temas como lo que tiene que ver con, lo decía ahorita, turismo, recreación, ocio, restaurantes, servicios médicos, cuidado de la población mayor. Recuerden que la población se está envejeciendo, cada vez la esperanza de vida se alarga. ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Quién va a cuidar de nosotros cuando lleguemos allá? Entonces estas competencias son supremamente importantes y las estamos, yo quisiera preguntarme qué tan importantes son para nosotros en nuestro sistema. Aquí lo volvemos a retomar, la creatividad, la originalidad, pensamiento crítico, la persuasión, la negociación, atención a los detalles. Esta parte me parece fundamental, atención a los detalles. Yo lo veo en el CEIPA y en algunas otras instituciones. La gente como que no hacemos suficiente fuerza en formar a los muchachos en que las cosas importan. Profe, pero ¿qué importa que yo copie de Google? Yo hice la tarea de buscar. No, pues llegué 5 minutos tarde. No, o sea, hay una serie de cosas que no importan. A los muchachos no les importa. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar nosotros desde el sistema educativo, que tenemos que hacer grandes esfuerzos porque estas competencias sean tan importantes o más que las cognitivas. Competencias que les van a permitir a ellos desarrollarse y aprender. ¿Recuerdan la gráfica del BUCA? Si el conocimiento está cambiando, si esto está evolucionando, tenemos que darles la competencia de que sea capaz de reinventarse cada día más,
que sea capaz de reinventarse de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo. Y eso no es fácil. No es fácil porque tenemos un problema. Y es que a nosotros nos toca hoy en día formar a los muchachos para que respondan a los retos de mañana con las preguntas de hoy y los profesores del ayer. ¿Cierto? Y esa ecuación como que no cuadra. ¿Cierto? Porque cuando yo estudié, las preguntas iban a ser las mismas durante mucho tiempo. Y ahora las preguntas y los problemas cambian constantemente. ¿Cómo hacemos nosotros, con nuestros paradigmas, con los retos de la sociedad de hoy, formar los estudiantes para que respondan los retos de mañana, no los de hoy? Los de hoy ya se habrán pasado o ya tendremos un hueco mucho más grande. Ese es el verdadero reto que estamos enfrentando hoy en la educación. ¿Cómo hacemos eso? Y eso implica retos, implica muchos cambios en todo el sistema educativo. Pero tenemos un grave problema, lo decía el amigo Alvin Toffler. Miren la velocidad de las empresas, van más o menos a 160 kilómetros por hora. Y nosotros vamos a 15. Para los profesores de física saben que ese es un problema grave, ¿o no? Bueno, y los de matemáticas y todos. Nos genera un cambio, un problema grave. Bueno, y si miran la ley, bueno, y los marcos regulatorios, entonces tenemos un problema interesante y atractivo. ¿Cómo nos pensamos? Dentro de todo ese marco de competencias y viendo ese escenario que yo les planteaba, estos señores, estas 3 organizaciones, hay más, hay 21 marcos que desarrollan competencias para el siglo XXI, 21 que yo alcancé a identificar, pero quise traer nada más estos 3, que son el Consorcio de Educación para el siglo XXI, para líderes del siglo XXI, que es formado por profesores de las escuelas de los Estados Unidos. Tenemos el marco de la OCDE y un consorcio que nace patrocinado por unas empresas de informáticas, que es el ATCS. Cada uno de ellos tiene sus diferentes marcos, pero básicamente los podemos categorizar o son más o menos equivalentes, cada uno de ellos. Coinciden en eso. ¿Cuáles son las competencias que debemos desarrollar en lo que tiene que ver con el aprendizaje y la innovación? Que es lo mismo que dice la OCDE en el tema de comunicación o el consorcio ATCS en lo que son las formas de pensar y las formas de trabajar. Lo mismo tenemos el consorcio en información, medios y tecnologías. Fíjense en que esto es muy importante. Tenemos los 3 coinciden en la importancia de incorporar todas estas herramientas en la educación, pero no solamente para la productividad personal, sino para la productividad laboral. No es para que estén pegados de Facebook, bueno, Facebook es para nosotros los viejitos, ¿cuál es que es caro? Instagram, todas esas nuevas redes y otras que uno no conoce, que salen por ahí cada día. No es para eso, eso es una parte de, pero también tenemos que enseñarles a producir contenidos, a opinar, a escribir, a usar estas herramientas para que cada día sean más productivos. Fíjense, yo no sé si ustedes han mirado, pero aquí en Medellín empieza a haber una cantidad de coworkings que hay en la ciudad, y cuando uno llega está lleno de extranjeros que son nómadas digitales. Se vienen con su computador, no necesitan sino un Wi-Fi, se conectan. No, yo trabajo en Australia, yo trabajo en no sé dónde, yo tal cosa. Y esa es la realidad y nuestros muchachos los tenemos que preparar para eso, para que se puedan mover por el mundo, puedan trabajar. Para desglosarlo un poco, creo que es interesante para este ejercicio. ¿Qué dice el consorcio ATCS? Que dentro de las competencias de formas de pensar
tenemos la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones. También tenemos aprender a aprender y la metacognición, ¿cierto? Tenemos herramientas para el trabajo, que es la alfabetización digital y la alfabetización en información de comunicaciones y tecnologías. Tenemos también en formas de trabajar comunicación y colaboración. Y en formas de vivir la ciudadanía, el pensamiento local y el pensamiento global. Una carrera o estudiar para la vida y miren este último que tan interesante, Personal and Social Responsibility. El sentido cultural que debemos tener y esto. Entonces esto es lo que plantea la ATCS, en donde nos dice las competencias un poquito más detalladas. Y yo quiero hablar sobre estas. Bueno, uno podría dedicarse casi un buen rato a hablar de cada una de ellas, pero voy a hacer hincapié en este caso en el tema de información, alfabetización en el tema de información. Una cosa es tener datos y otra cosa es tener información y otra cosa es ser capaz de, partiendo de esos datos, generar conocimiento. Esos son procesos muy distintos y si ustedes miran, implica unos procesos de trabajar con nuestros estudiantes, de que sean capaces de, con una serie de datos, puedan encontrar unas relaciones e ir y tomar decisiones. Esos procesos complejos los tenemos que desarrollar en la educación, tenemos que darle esa capacidad, porque la información, digamos, el aprendizaje memorístico de datos, como cualquiera capital, el número pi, lo que sea, una fórmula, mañana se olvidan, pero si él ha desarrollado esa capacidad de construir, de relacionar, de encontrar patrones, de tomar pensamiento crítico, va a poder ser exitoso y va a poder tener la capacidad de tomar decisiones hacia el futuro. Tenemos también el marco de la OCDE, en donde habla también de conocimientos, competencias, actitudes y valores para desarrollar el entorno. Es un marco, a mi modo de ver, pues muy genérico, muy amplio, para orientar el desarrollo de políticas educativas en el entorno. Quizás el que más me parece a mí que es un poco más detallado y más explícito y más ilustrador para nosotros en el cambio en la educación es el marco de este consorcio que se llama La Batalla por los Niños, en donde están incluyendo todo lo que son las competencias del siglo XXI. Si ustedes miran, ellos lo pintan como un arco iris y hacen todo un sustento desde los ambientes de aprendizaje, el desarrollo profesional, el currículo y la forma en que tenemos que hacer toda la pedagogía, la didáctica que se tiene que tener en clase y como los estándares de evaluación. Para llegar a tres cosas, ellos dicen, mire, hay un elemento aquí fundamental, las 3 R's, no sé cómo, pero los americanos tienen una linda forma de buscar alguna relación sencilla, ¿cierto? Y las 3 R's son escribir, leer y reading, writing, se me olvidó la tercera, pero básicamente son las competencias básicas. No sé por qué ponen 3 R's, porque solamente hay una palabra que arranca con una de ellas, pero el resto tienen estas R's. Entonces, esto es fundamental, competencias de saber escribir, saber leer y comprender esa lectura. Luego tenemos las 4C, que son pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Y yo quiero llamar la atención, porque cuando uno mira, y aprovechando que aquí hay un representante del Ministerio de Educación, cosa que también pudimos hacer el miércoles pasado en Bogotá con la ministra, cuando nos llamó a los rectores, miren, tenemos que alinear todo, tenemos que trabajar en alinear esto. Nuestras pruebas saber todavía siguen haciendo mucho énfasis en aprendizaje memorístico. Tienen que alinear más esto.
Nuestros estándares son muy débiles. Tenemos que trabajar en definir unos estándares más claros, alineados con estas competencias del siglo XXI. Para trabajar esto tenemos que cambiar y tenemos que reflexionar en todos estos niveles. ¿Cómo hacemos esto en la escuela? En cada establecimiento educativo. ¿Cuáles estándares vamos a seguir? ¿Qué metodologías? ¿Qué didácticas tenemos? Y esto no es fácil. Pasar de un aprendizaje memorístico a uno significativo implica una serie de cambios. Y si no lo hacemos, estos muchachos difícilmente van a poder desarrollar estas competencias, que son competencias que les van a servir a ellos para toda la vida, porque como ustedes lo han visto, los cambios se están dando más rápido. Cada día hay nuevas tecnologías, hay nuevo conocimiento y nuestros muchachos no tienen las preguntas hoy que les van a hacer mañana cuando estén desempeñándose en el marco laboral. Todo esto que les he contado, nosotros nos atrevimos en el CEIPA. Es decir, bueno, esto es lo que está pasando en la sociedad, no nos podemos quedar con el análisis, tenemos que hacer algo, tenemos que tener algún impacto, no lo podemos dejar solamente en un marco teórico, sino que esto hay que implementarlo. Y yo quiero compartir con ustedes nuestra experiencia, cómo hicimos para pasar de ese aprendizaje, de un currículo disciplinar, memorístico, cuál es la propuesta que el CEIPA tiene para hacer esto. No porque sea la nuestra, sino porque quiero compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestro intento de cambiar la educación, de una propuesta por la educación diferente. Ponele sonido, le pone sonido a la presentación. Sonido a la presentación. Pero si quiere, traemos el cable y la dejamos para el final. Por ahí por el HDMI no te sale. No, porque está llevando a un splitter, caballero. Dejémosla para el final y vamos trayendo el cable. Cable de audio. ¿Parece? Bueno. Sí. Y el sonido. Minuto. No había dicho que iba a traer video. Estamos haciendo un ajuste en el sonido para emitir un video que nos va a compartir nuestro invitado. Mientras tanto, aprovecho esta pausa para contarles que las personas que desean obtener el certificado del Congreso deben ir al punto de registro a hacer la actualización de sus datos. Los certificados se van a entregar vía online, directamente va a llegar a sus correos electrónicos o a su celular el link para poderlo descargar. Es importante entonces que una vez termine la ponencia, vamos en el receso a nuevamente actualizar los datos en el registro para que les llegue el certificado vía online. Gracias. Si no, si no sigamos, no perdamos tiempo. La educación de antes no es la misma de hoy. Nos enseñaron bajo un modelo obsoleto de más de 600. Creo que les voy a quedar debiendo el video.
La educación de antes no es la misma de hoy. Nos enseñaron bajo un modelo obsoleto de más de 600 años. Antes te llenaban de información la cabeza, día tras día. Pero, en realidad, ¿aprendes o memorizas? ¿Apruebas tus exámenes, pero sabes aplicar tu conocimiento? Continuar en el pasado es lo que no necesitas. Lo que necesitas ahora es tener criterio para unirlo a lo que eres, transformarlo a tu visión del mundo y aplicarlo en la resolución de los problemas de la vida. En CEIPA hemos descubierto que aprender haciendo te acerca más a la realidad. No aprendes a caminar leyendo un instructivo. Aprendes cuando te caes, cuando fallas, pero te levantas. Cuando te retas a ti mismo hasta lograr lo que quieres. Es así como en realidad aprendes, analizas, resuelves y potencializas tu aprendizaje. En CEIPA Business School tenemos un nuevo reto para ti, una nueva visión, un nuevo modelo de aprendizaje capaz de hacer de ti el mejor profesional. Queremos retarte y conectarte con la realidad y con todo lo que vas a enfrentar en el mundo exterior, que cada vez está más interconectado, que cambia mucho más rápido, que requiere de un profesional con una visión global. No queremos transmitirte información, queremos que te sumerjas en ella, que explores ese océano azul, que desarrolles y potencialices todo lo que hay dentro de ti, que rompas paradigmas junto con nosotros y que nos acompañes en esta transformación. Haz parte de esta revolución. Acompáñanos a crear el futuro. Muchas gracias. Pásalo. A ver si se desconecta. ¿Me ayudas ahí, por favor? Pasando. Muchas gracias. Nosotros, digo en el CEIPA nosotros, porque este es un trabajo de toda la institución, de 2 años, pensando cómo hacer para responder a esas necesidades. Y nosotros tenemos 60 profesores de tiempo completo de las diferentes áreas y todos participaron en este proceso. Todos se dedicaron al desarrollo de este modelo. Nosotros venimos trabajando por núcleos problemáticos y teníamos un currículo netamente disciplinar. Lo que hicimos fue empezar a pensar cuáles son los problemas que tiene que resolver un administrador. Y obviamente al analizar eso nos preguntamos, bueno, ¿y cuál va a ser el papel del docente? ¿Cuál va a ser nuestra tarea como docentes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como docentes? Esto tiene que ser un currículo teórico práctico. Los muchachos hoy quieren ir directo a las manos a la obra, pero también en la medida en que yo los pongo y los enfrento ante la realidad, ellos van a poder desarrollar esas competencias. Eso les hace sentido a ellos. Ellos van a poder identificarse con la necesidad porque traen su propio problema o traen su idea de negocio y nosotros tenemos que ayudarles a potenciar. Entonces tiene que ser un currículo teórico y práctico. También nos pusimos la tarea, oiga, estos muchachos viven conectados al celular, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que ese celular sea parte del aula? Entonces tenemos que extender el aula. El aula no puede ser en 4 paredes. El proceso de aprendizaje no se puede quedar en 4 paredes. Tenemos que llevarlo. Tenemos que aprovechar esas tecnologías de información para que los estudiantes puedan hacer sus tareas, puedan trabajar, puedan aprender en un supermercado, en un sitio de comidas rápidas. En cualquier lado pueden encontrar una opción de aprendizaje. Y luego los muchachos hacen muchas cosas. ¿Sí? Y miramos una práctica que tenían los muchachos de diseño y de arquitectura y dijimos, ¿qué tan bueno sería que nuestros administradores tuvieran un portafolio cuando lleguen a una empresa? ¿Sí? Y dijimos, oiga, pues si nuestro currículo es práctico y está basado en problemas, ¿por qué no buscamos que ese muchacho tenga un portafolio que sea certificado?
mire, yo resolví este problema para tal empresa, para tal cosa. O sea, tengo en mi portafolio 20 problemas a los cuales he trabajado y le he aportado, y que eso lo pueda llevar a la empresa y lo desarrolle, pero también que podamos desarrollar ese potencial que tiene la persona. No nos podemos quedar solamente en competencias académicas. En la universidad, cuando yo estudié, eso no era importante. Hoy en día sí, tenemos que trabajar en las personas, en su proyecto de vida, en ayudarles a continuar formando sus valores, en orientarlos. Hoy había una discusión sobre el tema de escuelas de padres de familia. Yo creo que eso hay que hacerlo. Nos tienen que ayudar. Ser papá es muy difícil. Los muchachos no vienen con manual, y si vinieran con manual uno no se lo alcanza a leer. ¿Sí? Entonces uno necesita quien le ayude. ¿Por qué no? La escuela de padres. Tenemos que trabajar en esa formación y tiene que ser en compañía. Tenemos que estar todos conectados para poder ayudar a construir esto. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por lo que llamamos la nave. La nave es una aventura empresarial, es un problema que el estudiante trae, ya sea su propia idea de negocio o de la empresa donde trabaja, o de la empresa del papá, o de la empresa de un amigo, o la institución tiene un banco de problemas. Problemas es lo que tenemos en Colombia, quien lo solucione muy poquito. Entonces dijimos, bueno, ayudemos, pongamos esto a trabajar, hagamos de ese aprendizaje algo real, algo learning by doing. Entonces el eje del núcleo temático es el problema. ¿Y dónde lo va a trabajar? En un entorno blended, en un entorno, en una plataforma digital, pero también en el aula de clase, compartiendo con sus compañeros, aportándole a esto, en donde muchas veces quien va a ser su jurado es el mismo empresario o gente que le va a evaluar su propia idea de negocio. O sea, también trabajamos pues, todo lo que tiene que ver el aprendizaje colaborativo, el autoaprendizaje, para enfocarnos en esa capacidad, en desarrollar esas competencias que hablábamos ahorita, las competencias del siglo XXI. Este es más o menos un año. El CEIPA no trabaja por semestres, trabajamos por núcleos temáticos, núcleos problemáticos de 8 semanas cada uno. Cada 8 semanas tenemos ingreso de estudiantes nuevos, tenemos cursos nuevos, tenemos problemas nuevos. Entonces, el eje transversal de cada núcleo que está dividido en objetos es el trabajo de aplicación. Ese trabajo de aplicación es la guía, es lo que él tiene que desarrollar y lo que nosotros vamos a ir orientando. Entonces el profesor pasa de dictar clase a hacer preguntas, a ser un facilitador, un acompañante de esto, pero también a elevar con sus preguntas, con su guía, que el muchacho pueda acceder al conocimiento que necesita para resolver esas preguntas. Si ustedes, bueno, yo no creo que alcancen a ver ahí, pero está dividido nuestro currículo de administración, no sé si alcanzan a leer, tenemos básicamente 5 líneas. Este es un currículo multidisciplinar, no es un currículo disciplinar, como si ustedes miran detalladamente no hay matemáticas, no hay estadística, no hay economía, no hay mercadeo, no hay talento humano, hay problemas de la empresa. Primera gran problema, laboratorio de ideas de negocio. ¿Cómo paso de una idea a un proyecto? ¿Cómo paso de un proyecto a una empresa? ¿Y cómo paso de una empresa al mercado? Para resolver esas preguntas, el muchacho tiene que saber de estadística, tiene que saber de economía, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de todo esto. Entonces lo vamos guiando en cada momento a que vaya a los contenidos específicos que este muchacho necesita, a que investigue, a que encuentre los fundamentos para poder resolver ese problema. Con eso estamos trabajando también pensamiento crítico, la capacidad de investigación, de desarrollo de esas competencias. Con eso también estamos trabajando la posibilidad de toma de decisiones, de argumentación y de trabajo. Luego tenemos una línea que llamamos aldea global, y esto cómo se comunica con el entorno, cómo se comunica con las necesidades locales, pero también globales, cómo impacta toda esa idea de negocio el tema. Entonces ahí miramos otros temas,
la prospectiva, los problemas sociales, los problemas éticos. Todos estos elementos son analizados allí. Tenemos una línea que llamamos Business Intelligence, que son cómo hacemos para que las empresas sean efectivas y productivas. Entonces damos herramientas en ese tema, resolviendo ¿qué? Los problemas del trabajo de aplicación. Tenemos una línea que llamamos conciencia empresarial, liderazgo, conciencia organizacional y liderazgo consciente, en donde trabajamos todo lo que tiene que ver con esas competencias que hablábamos ahorita de relaciones, de conexión, de liderazgo, de dirección de todo su equipo, enseñarle a otros. Todas esas competencias humanas que trabajamos las tenemos ahí. Y por último, prospectiva, esa capacidad de alinear las necesidades de la organización con los futuros entornos en que se van a desarrollar. Como ustedes ven, no tenemos ninguna materia que esté, ningún núcleo, perdón, que esté disciplinar. Todo está en torno a problemas. Y esto, lo más interesante y por lo cual yo me siento muy contento y muy orgulloso del equipo, es que lo hicieron los 60 profesores de tiempo completo. 60 profesores de tiempo completo, en donde los abogados, los matemáticos decían, yo no me veo. Y nosotros logramos que se vieran, porque entendieron cuál era su papel, cómo entraban. Cuando un muchacho tiene un problema de negocio, tiene una idea y la quiere proteger, entonces entra el abogado y le dice, venga, ¿cómo vamos a hacer eso? Quiero constituir mi compañía, ¿cuáles son los diferentes elementos? ¿Cómo contrato a la gente? ¿Cuáles son las cosas justas? Entonces cada uno va teniendo, y esto implica retos como el co-teaching, retos, cómo se contrata un profesor, cuál es la carga, todo eso, todas esas tareas las estamos trabajando y resolviendo para implementar este modelo que ya empezó este año. Entonces, ya para concluir, creo que hemos pasado de las necesidades del mercado, las competencias que nos demandan y un ejemplo de cómo se puede abordar esto como simplemente una tarea para que ustedes tengan un referente de algo que se está haciendo en la ciudad para responder a esas necesidades, a esas competencias que la cuarta revolución industrial nos está demandando. La buena noticia es que la educación está en manos de ustedes y está en muy buenas manos, porque podemos hacer muchos cambios que van a ayudar a construir una mejor ciudad, porque solo con educación podemos transformar el país. Y gracias a Dios está en muy buenas manos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas o no? Vamos a ver si Muchísimas gracias al doctor Diego Mauricio Mazo Cuervo. Si tienen alguna consulta, tenemos todavía 4 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestro invitado. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación del Cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina, el doctor Diego Mauricio Mazo Cuervo, que nos acompañó en esta mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, pero mientras tanto quiero contarles que deben hacer la actualización de sus datos para obtener el certificado del Congreso. Este año se entregará vía online. Es importante entonces actualizar los datos en la zona de registro. En este momento está allí todo el personal atento para que usted se acerque y podamos enviarle entonces los registros, los certificados mejor de manera online. Puede llegarle a su celular el link para que ustedes puedan descargarlo desde su página, desde la página web. Invitación entonces para que hagamos una pequeña pausa y regresemos. Y también una información importante. Estas 2 primeras filas de acá del auditorio van a estar reservadas para quienes entonces vuelvan a ingresar. Les invitamos para que se ubiquen después de la segunda fila, después de la primera fila. Vamos a tener reservadas estas 2 filas iniciales para nuestro siguiente invitado y con quien además cerraremos nuestro congreso en este año. Regresamos. Cualquier inquietud frente a los certificados, cualquier inquietud que tengan, con gusto estamos acá para ayudarles.